la grabación para todos aquellos que no puedan ingresar en este horario o para quienes quieran repetir algún dato que consideren importante. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la sesión. Mi nombre es Ana Milena Madrid, soy su instructora vocera y en este espacio vamos a socializar los conceptos de logística y cadena de abastecimiento. Estos conceptos están relacionados con unas evidencias a cargo del instructor Wilmar Zuluaga, pero resulta que el instructor está realizando un apoyo a la coordinación, entonces digamos que le suspendieron por un periodo la formación y yo estoy, digamos, como revisando las evidencias de él y en este caso socializando el tema que corresponde y les voy a explicar también las evidencias correspondientes. Listo. Hoy 16 de julio de 2024, ya pues les dije quién les habla. Muchas gracias por su asistencia, por su compromiso. Como siempre, ustedes están juiciositos. Bueno, logística. ¿Qué es la logística y gestión de la cadena de abastecimiento? La logística y la gestión de la cadena de abastecimiento son dos pilares fundamentales para la organización y optimización de las operaciones en una empresa. Ambos términos están muy relacionados y son un complemento muy importante, pero digamos que se pueden considerar de manera separada. La logística es como todo ese flujo de bienes y servicios que se realizan, esa gestión que se hace dentro de la cadena de abastecimiento, que la cadena de abastecimiento son los diferentes eslabones que comprende la organización y que se deben pues como alinear y trabajar en forma sincronizada para que se logren los objetivos esperados. Logística es un término que frecuentemente se asocia con la distribución y transporte de productos terminados, pero no es solamente eso, ¿sí? Ya que la logística se relaciona con la administración de flujo de bienes y servicios desde la adquisición de las materias primas e insumos de su punto de origen hasta la entrega del producto terminado en el punto de consumo. Cuando hablamos de bienes, pero si nosotros hablamos de una logística de servicio, ¿qué es lo que hace esa logística? Esa logística hace toda la gestión necesaria, ¿cierto? Para brindar un servicio como se espera. Ejemplo, en un concierto, la logística piensa en todo, hace todo, ¿cierto? Entonces, la silletería organiza las entradas, el sonido, la luz, la tarima, o sea, absolutamente todo, ¿sí? Y si hablamos pues de bienes, de una empresa que produce bienes, pues desde el abastecimiento hasta la entrega final del producto terminado. Las actividades logísticas deben coordinarse entre sí para la mayor eficiencia en todo el sistema productivo. Lo que se busca con la logística es tener ese producto o ese servicio en el momento que el cliente lo necesita al menor costo, ¿sí? Garantizando que siempre la calidad del producto o del servicio para que el cliente esté satisfecho, ¿sí? Entonces, la logística no debe verse como una función aislada, sino como un proceso global de la generación de valor para el cliente. Esto es un proceso integrado de tareas que ofrecen una mayor velocidad de respuesta al mercado con costos mínimos, como lo que les acabo de decir. Entonces, perdón, entonces tenemos compras, que sería la compra de materias primas o productos en proceso, recepción, almacenamiento, inventario, fabricación, servicios de apoyo, expedición y distribución de estos productos. Ese sería el proceso logístico. La gestión logística es el proceso de planificación, implementación y control del flujo y almacenamiento eficiente y económico de la materia prima, productos semiterminados y acabados, así como la información asociada. ¿Listo? Este lo podemos, fue tomado de Council of Logistic Management. El flujo de bienes y servicios. Entonces, cuando nosotros hablamos de logística, en el flujo de bienes y servicios tenemos abastecimiento de la materia prima que va al proceso de producción, tenemos un producto terminado que va a distribución de ese producto terminado hasta llegar a dónde? A los clientes. El flujo de bienes y servicios
como es sabido, la producción es un subsistema dinámico de la organización que transforma los recursos a medida que fluyen a través de las distintas etapas del proceso. No siempre, aclarando que no siempre las organizaciones llevan al mercado un producto terminado. O sea, para el cliente es un producto terminado, ¿cierto? Pero si nosotros de pronto observamos algún ejercicio, pues puede ser un producto, una pieza, ¿cierto? Pero yo lo llevo hasta, por ejemplo, no sé, yo produzco amortiguadores. Entonces, mi producto es un producto terminado, pero el amortiguador solo no hace nada, ¿cierto? Necesita encajarse dentro de un vehículo para que pueda cumplir con esa función. Entonces, digamos que mi cliente son esas empresas que producen estos automotores, ¿cierto? Esos medios de transporte que me compran los amortiguadores. Para mí es un producto terminado porque ya lo terminé, pero realmente es una pieza, es un producto pues, que requiere otro proceso. En una compañía manufacturera, las materias primas, materiales e insumos son adquiridos a proveedores, almacenándose hasta el momento de su utilización en el proceso productivo. Las materias fluyen a lo largo de este proceso hasta ser transformados en productos finales, que serán almacenados en un depósito hasta su posterior distribución en el mercado. Aquí hay un aspecto muy importante que debemos tomar y tener muy presente, y es que nosotros en logística pecamos por muy poco o por mucho, ¿sí? Si nosotros adquirimos muy pocos productos, podríamos llegar a tener faltantes para nuestro proceso de producción o faltantes para nuestro proceso de distribución con los clientes. Lo ideal es no tenerle que decir a un cliente que no tenemos el producto, ¿sí? Y lo ideal tampoco es tener que parar la producción porque se nos acabó la materia prima en algún momento. Pero tampoco es conveniente tener una cantidad de producto almacenado. ¿Por qué? Porque esa cantidad de producto almacenado incrementa los costos. Quiere decir que yo he invertido mucho dinero en un producto que está ahí todavía sin rotar, que está almacenado, y que debo incrementar mis costos en área de almacenamiento. Si mi empresa no tiene suficiente área de almacenamiento, pues tengo que rentar planta física para almacenar, ¿cierto? Si la tengo, igual me va a requerir, no sé, algún proceso de enfriamiento o vigilancia o, bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, todos estos aspectos van a incrementar los costos y finalmente los costos, ¿a qué se los voy a atribuir? A ese precio. Entonces, es posible que yo maneje un precio, pero pueda tener un margen de utilidad mucho más alto o menor dependiendo de esos costos que me lleve, ¿sí? O que tenga que incrementar el precio, perdón, entonces ya mi producto por precio no sea tan competitivo en el mercado. Entonces son aspectos que debemos analizar. ¿Cómo llegar a ese punto ideal? Allí se manejan los pronósticos. Pronosticar, les voy a decir, no es sencillo, ¿sí? Es una habilidad y aquellas personas que manejan muy bien los pronósticos, pues son muy bien pagas por sus conocimientos, pero podemos empezar a analizar, digamos, cómo se ha movido nuestro mercado, puede ser en los últimos 5 años, si tenemos los datos, por ejemplo, de los últimos años de enero, cuántas unidades vendimos, podemos tomar promedios y de esa manera podemos aproximar las necesidades que tenemos en la organización para garantizar esa demanda del mercado. Son pues como aspectos que debemos como logísticos tener muy presentes y tener, o sea, tener en cuenta esos rangos en los que pecamos por mucho o pecamos por poco. ¿Listo? En una empresa de servicios pueden existir diferentes tipos de flujos, flujos de materiales, de documentos y o personas. Los servicios de reparación en general son ejemplos en donde los flujos de materiales que prevalecen, servicios de reparación de automóviles, de televisores, de zapatos, etcétera. Un estudio jurídico, un estudio contable o una oficina de rentas realizan actividades principalmente relacionadas con documentos, por lo que el flujo de documentación es el preponderante de estos casos. Las ventanillas de atención al público en un banco, las universidades, los cines, son ejemplos característicos de
fluir de personas a lo largo de procesos de prestación de servicios. También tenemos, por ejemplo, los servicios de salud. La logística en la salud es un aspecto muy importante. ¿Sí? Debemos garantizar todos los materiales para poder prestar los servicios los servicios, eh, perdón, los servicios médicos y demás. Permítame un momento, yo contesto que estoy en sesión. Listo. Entonces, ese también es un aspecto muy importante en la logística de la salud. Bueno, el rol de la gestión logística en el servicio al cliente. Cuando nosotros manejamos adecuadamente los flujos de bienes y servicios, impactamos inmediatamente en el servicio al cliente, en ese valor agregado que requiere la organización para garantizar esa relación con los clientes, ¿sí? Entonces, cuando un material está mal o probablemente especificado, se puede abrir órdenes de compra que resultarán en abastecimientos inadecuados para utilización en los procesos de fabricación, trayendo como consecuencia un mayor retraso en la producción y por consiguiente el cumplimiento de las fechas prometidas, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros observamos este tipo de aspectos, pues lo ideal es manejar rangos de calidad y no quebrantarlos, porque si nosotros, digamos, por cumplir, utilizamos una materia prima que no está en óptimas condiciones o que está frágil o presenta pues alguna novedad, entonces no vamos a poder garantizar la misma experiencia. O es posible que le cumplas al cliente con la entrega del producto, pero tú ya sabes de antemano que vas a tener que prestar una garantía, pero aunque tú prestes la garantía, la satisfacción del cliente no va a ser igual. Entonces es muy importante manejar unos rangos de calidad y garantizar pues como la calidad del producto. El almacenamiento es otra de las actividades logísticas claves que pueden afectar el rendimiento de los procesos y atención de los clientes. Si no se cumplen las condiciones de seguridad y mantenimiento necesarias para resguardar el inventario, pueden producirse deterioros importantes de la calidad de las materias primas y los materiales, lo que conducirá a mayores costos de reprocesos o desechos. Es muy importante nosotros siempre tener presente cuáles son esas características que se requieren para el almacenamiento del producto, para garantizar que el producto esté en óptimas condiciones, para garantizar que la caja no se deteriore, para garantizar que todo esté perfecto. ¿Por qué? Porque nada nos ganamos. Por ejemplo, hace muchos años, cuando de pronto muchos de ustedes todavía no existían, el Éxito compraba demasiadas cantidades a las empresas y por eso las promociones del Éxito eran tan famosas, porque ellos de tantas unidades y de esa poca capacidad que tenían para almacenamiento y no las mejores, entonces muchos productos se averiaban, las cajas. Y esas promociones, pues ellos sacaban esos, como lograban unos precios tan buenos por las cantidades que compraban, pues así mismo tenían que sacar esas promociones de esos productos muchas veces deteriorados, ¿sí? O digamos que en los textiles, prendas almacenadas de muchísimo tiempo que inclusive ya habían hasta pasado de moda porque era tanta la cantidad que muchas veces eso pues se omitían, ¿sí? No, y ni siquiera se exhibían. Entonces, todos esos aspectos han ido cambiando a medida que se ha conocido sobre el tema logístico. Parece loco, pero hemos avanzado en logística, quizás así como hemos avanzado en la tecnología de una manera fugaz y rápida, y a pesar de que hablamos de logística de hace muchos años y pues si ustedes leen sobre el origen de la logística, se le otorga como a la parte militar y demás,
digamos que en la parte empresarial seguimos mejorando, incorporando este tema y cada vez va tomando más importancia y van viendo más la necesidad de tener también mano de obra logística capacitada. Y por eso también no es ni siquiera suficiente la mano de obra que está educada en logística para cubrir la demanda de las empresas. Muchos aprendices, por ejemplo, saliéndome un poquito, casi que colocan en su hoja de vida que ya están estudiando logística y se enganchan súper rápido a trabajo. Varios me han escrito, instructora, gracias a la tecnología conseguí trabajo, pero no he podido realizar evidencias porque estaba en inducción, porque no sé qué. Pues a mí me alegra mucho, pero pues también tienen que tomar, ¿cierto? Retomar el proceso de formación, los apoyo en lo que pueda, pero pues saliéndome un poco de eso, a lo que quería llegar es que es tan buena la oportunidad porque no hay suficiente mano de obra como tal. Bueno, otro aspecto, las roturas de maquinaria debido a la falta de adecuado mantenimiento no solo provocan retrasos de la producción y acumulación de productos en proceso, sino también costos por ociosidad, provocando una pérdida importante de competitividad en el mercado. Dentro de la logística también está el mantenimiento preventivo, ¿sí? En muchas ocasiones no es considerado y las máquinas pues también sacan la mano, también necesitan lubricación, también necesitan cambio de repuestos y demás. Y cuando no lo hacemos de manera preventiva y cuando no programamos y no organizamos, que entonces venga el técnico el domingo que no se va a utilizar o que entonces venga el técnico tal día que de acuerdo a la rotación del proceso tiene menos utilización o vamos a utilizar la otra, etcétera, como sea que se pueda acomodar de la mejor manera, preciso nos va a sacar la mano el día que más se necesita o que estamos a toda marcha en la producción. Entonces, es muy importante tener esos aspectos en cuenta y no considerarlos como unos costos innecesarios, sino como más bien el cuidado de la maquinaria, ¿cierto? Que nos puede durar mucho más tiempo del previsto si nosotros hacemos unos mantenimientos adecuados. ¿Por qué eso dentro de la logística y por qué dentro del servicio al cliente? Porque si nosotros no nos vemos afectados y no se nos generan cuellos de botella en la producción, vamos a poderle cumplir a esos clientes y vamos a tener satisfacción. Entonces, miren cómo esa partecita del proceso de logística también encaja dentro del servicio al cliente. Otra puede ser un descuidado diseño del flujo de los procesos y de las capacidades de centros de trabajo. Redundará en mayores costos por ineficiencias, mayores distancias a recorrer, trayectorias inadecuadas, mayores tiempos de proceso, cuellos de botella, capacidad ociosa y entregas no cumplimentadas a tiempo. Resulta que cuando nosotros vemos el proceso de producción, tenemos que analizar y ver la mejor manera en que podamos organizarlo, ¿sí? Muchas veces se toman mucho tiempo dentro de una maquinaria o realizando un proceso, mientras que la materia prima pudiera estarse moviendo en otros los procesos, pues en ocasiones se puede, ¿cierto? Entonces hay que analizar de qué manera se puede mejorar el proceso para hacerlo lo más óptimo posible. Ese es otro aspecto también de la logística. Los pedidos de los clientes pueden ser distribuidos velozmente si se poseen grandes cantidades de stock de productos terminados, pero esto significa mantener altos costos de inmovilización de capital con sus riesgos asociados, pérdidas de concepto de roturas, obsoletos y robos. Por ello es necesario diseñar un proceso logístico que ofrezca rápidas respuestas sin incurrir en altos costos. Lo que les decía ahorita, no es lo más óptimo almacenar una cantidad de producto innecesaria, ¿cierto? De pronto que no vamos a vender o que no se está demandando lo suficiente, simplemente para tenerlo ahí como un seguro para no presentarle faltantes al cliente, pero no es como lo, lo, lo mejor. El control del área de taller es otro de los problemas típicos que pueden presentarse en las empresas. En efecto, la inexactitud de los datos o su falta de oportunidad llevan a tomar decisiones erróneas de producción con variadas consecuencias. Agotamiento de existencias o inventario excesivo, fallas en las fechas de entrega de los pedidos, costeo incorrectos. Por eso hoy en día se utiliza tanto la tecnología. Anteriormente
digamos que las personas que tomaban los pedidos andaban era con papel y lápiz, ¿cierto? Entonces, mientras se realizaba todo el proceso, mientras iban y entregaban la información en la empresa y demás, y muchas veces se la entregaban era ventas, pero ventas no se hablaba con producción producía lo que consideraba que iban a vender, pero nada que ver con lo que realmente iban a vender. Entonces, o sea, y parece mentira, pero funcionaba de esa manera. Hoy en día con la tecnología, a medida que las personas o van a tomar los pedidos o simplemente yo desde mi organización sentada frente al computador realizo los pedidos, ¿cierto? Porque la plataforma me lo permite, porque la aplicación, porque estamos sincronizados, porque bla, 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 porque ya hay tanta tecnología que nos facilita muchísimo. Inclusive, en muchas ocasiones los pedidos son automáticos. Cuando yo llego al stock de seguridad, automáticamente se genera una orden de pedido, ¿sí? Que puede ir ligada a pronósticos, a los promedios del mes anterior, etcétera, pero se puede generar de manera automática. Entonces vemos cómo han cambiado las cosas para mejorar afortunadamente y para garantizar mejores resultados en la logística y en la satisfacción de los clientes. Otra puede ser las largas colas frente a las ventanillas de los bancos, son características de un mal manejo de los recursos destinados a brindar servicios de los consumidores finales. Un adecuado estudio de flujo de personas en los distintos horarios y o días de atención conduciría a brindar soluciones equilibradas para los mayores costos que implicaría habilitar más puntos de atención al público y mayores ingresos potenciales provenientes para ofrecer un mejor servicio al cliente. Entonces, y esto no solamente ocurre en los bancos, también puede ser en las EPS, también puede ser en los supermercados, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar cuáles son los días, cuáles son los horarios de mayor flujo, pues nos damos cuenta que no es suficiente tener 2 o 3 cajeras, sino que necesitamos 5, 6 o 7 para poder generar mejor satisfacción del cliente, para poder evacuar, porque si no, mis clientes simplemente no van a volver. Ay, no, ese supermercado, yo no voy porque eso para los 30 es fatal. Todo el mundo va a mercar allá y las colas son horribles, son interminables, las mismas 3 cajeras de siempre. Pero yo no puedo ir a mercar el 10 porque muchas veces el 30 se me acabó el mercado. Entonces, como me llega el sueldo, pues tengo que mercar para esa fecha. Entonces, miren cómo no es como, pues que el cliente venga despuesito, sino que yo tengo que analizar muy bien para poder brindarle la mejor experiencia a los clientes, garantizando pues que se genere esa confianza y se nutra, digamos, esa relación con los clientes como tal. La disponibilidad de productos en las góndolas de los supermercados depende directamente de la buena planificación de producción y de su transporte adecuado en el momento oportuno. No tener en cuenta estas variables puede significar perder posiciones muy difíciles de recuperar en un mercado cada vez más exigente. Más exigente, ¿por qué? Porque cada vez hay más competencia de productos nacionales e importados, ¿cierto? Entonces es muy importante siempre tener exhibido de la mejor manera los productos. Ahora bien, lo que notamos en la logística, en las grandes plataformas, anteriormente, por ejemplo, los supermercados, todos los empleados eran pagados por el mismo supermercado, ¿cierto? Y ellos eran los encargados de surtir las diferentes marcas que compraba el supermercado para la venta. Hoy en día funciona de manera diferente. Hoy en día son los promotores de las marcas quienes visitan el supermercado, quienes surten desde la bodega, obvio, del supermercado, pero van, buscan sus productos de su marca, los exhiben su promoción, organizan el letrerito, lo que haya que hacer, y son ellos quienes lo hacen, ¿sí? Entonces, vemos pues cómo la logística ha ido cambiando y para mejorar y para garantizar, digamos, también para bajar los costos en los supermercados, pues porque toda esa mano de obra y demás se traduce, se lleva como tal el precio del producto. Por eso vemos como, por ejemplo, en los supermercados, en plataformas como el de Uno o el Ara, encontramos productos mucho más económicos, ¿sí? Pero miremos la forma de exhibición de ellos.
es mucho más económica, es mucho más plana, es mucho más sencilla, además pues de que tiene sus marcas propias, pero también hay productos que encontramos en otros supermercados con una gran diferencia de precios comparada pues con la de ellos. Es así como estas diferentes tareas nos llevan a la satisfacción del cliente. Menores precios de reducción por reducción de costos, mayor disponibilidad de los productos, mayor calidad del servicio y menor tiempo en la entrega. Todo nos apunta a la satisfacción de los clientes y es allí como la logística impacta en el servicio al cliente. Y ese impacto que hace es un plus, ¿sí? Se me fue la palabra exacta, es un valor agregado. Es un valor agregado a ese producto de calidad, es un valor agregado a ese servicio de calidad. Puede que yo haga, por ejemplo, puede que yo haga muy bien los masajes en el spa, pero si eso implica que el cliente llegue, que yo lo agendo, pero que llega y lo hago esperar 40 minutos más, si eso implica que no hay el espacio suficiente para que él se pueda relajar o sentir bien mientras, si de pronto llegó muy temprano o 10 minutos antes de la hora acordada y no tiene ni dónde sentarse, no hay para ofrecerle agua, hace demasiado calor. O sea, también tengo que pensar en todos esos aspectos porque no es solamente la calidad del servicio o la calidad del producto, son todos esos aspectos, es esa satisfacción que el cliente siente lo que le da el valor agregado a ese producto o a ese servicio. Ahora, ¿qué es la cadena de suministro? La función eslabona a muchas compañías, iniciando con materias primas no procesadas y terminando con el consumidor final utilizando los productos terminados. Entonces veíamos como la logística es como la magia, ¿cierto? Es como todo ese proceso, es toda esa gestión que se hace y la cadena de abastecimiento son todos esos eslabones que hay dentro de la organización, esas diferentes áreas que buscamos que se sincronicen y que con esa magia de la logística funcionen de manera adecuada. ¿Quiénes la conforman? Todos los proveedores de bienes y servicios, todos los clientes eslabonados por la demanda de los consumidores de productos terminados, al igual que los intercambios materiales e informáticos en procesos logísticos, desde la adquisición de las materias primas hasta la entrega de productos terminados a su usuario final. Internamente conecta toda la organización, pero en especial las funciones comerciales, de suministros de insumo para la producción, productivas y de almacenaje y distribución, que es como lo que veíamos ahora y que finalmente impacta en qué? En la relación con el servicio al cliente. La reducción de tiempos de ciclo y minimización del capital necesario para poder operar. Lo que les decía, la logística es llevar ese producto en el momento que el cliente lo necesita al menor costo posible. Vemos acá en este gráfico cómo inicia, digamos, toda esa parte de la logística y la cadena de suministros. Vemos a los proveedores de primer nivel, que muchas veces esos proveedores proveen a otro proveedor y ese proveedor a otro proveedor que finalmente lleva al fabricante, ¿sí? Y del fabricante vamos a distribuidor, a detallista y a cliente final. O podemos ir directamente a detallista y a cliente o podemos ir directamente a cliente final. Todo depende del tipo de producto que estemos manejando. Causas que han impulsado el desarrollo. El rápido desarrollo de los flujos de información. Entonces, como les decía ahora, los flujos de información, la tecnología nos ha ayudado muchísimo para que esos flujos de información sean mucho más cortos, más rápidos, veraces, que tengamos la información en tiempo real, no solamente de lo que los clientes necesitan, sino también de cuántas unidades tengo, de cuál es mi materia prima, cuál es mi capacidad de producción, o sea, ya tengo todas las cifras. Ustedes han visto esas imagencitas en donde muestran como que todo está ahí presente para tomar las diferentes decisiones. Así funciona acá.
La aparición del comercio electrónico. La aparición del comercio electrónico ha ayudado muchísimo a muchas organizaciones, porque no han tenido que pensar en aspectos físicos, en espacios físicos que incrementan más los costos, sino que pueden manejar a través de una plataforma su vitrina, ¿sí? Con unas muy buenas publicaciones y demás, y impactar en un mercado que crece cada vez más y que tiene mayor credibilidad día a día, ¿cierto? Ya hemos perdido muchísimo ese miedo de comprar de manera electrónica. Entonces, no es igual la experiencia, no es igual uno ir y probarse los zapatos y ver cómo le quedan, pero a veces son tan encantadores en esas imágenes que uno se arriesga y los compra sin saber si le van a quedar, si le van a tallar, si, ¿cierto? Pero hay productos que son muy chéveres ir a comprar en vivo, pero a veces porque no hay un punto físico o porque resulta que la empresa está en Bucaramanga y yo en el Quindío, pues si los quiero, toca en línea. Entonces, todos esos aspectos me han permitido o nos han permitido, pues no hablo en primera persona, nos han permitido a todos poder adquirir productos que se encuentran en otras áreas geográficas distintas a la nuestra, incluso no solamente nacional, sino también de manera internacional. La exigencia de los clientes. Cada vez los clientes se hacen, pues buscan más calidad, buscan que se les buscan exigencia con la entrega de esos productos, con la calidad y demás, y pues eso nos lleva también a que, no, a ser excelentes, a ser buenos en lo que hacemos y a que tengamos que incorporar la logística sí o sí. La internacionalización de la economía y la desregulación de los capitales, entonces también tenemos una economía global, un mercado internacional. Permítame en un momento, por favor. Entonces tenemos un mercado internacional, un mercado global que nos permite también, ya apagué la cámara, que nos permite poder intercambiar productos y servicios con otras organizaciones, poder adquirir materia prima en otras naciones en donde se hace más económica o donde es de mejor calidad y demás. Y entonces eso pues también nos puede ayudar muchísimo a mejorar nuestro proceso de producción. La consecución de alianzas que permitan hacer más eficientes los procesos, y allí vemos cómo no tenemos que ver la competencia como un enemigo. Muchas veces la competencia nos puede permitir hacer una alianza para comprar una cantidad de materia prima que yo sola no necesito y que tampoco estoy en la capacidad de comprar, de adquirir. Uno, porque financieramente sería mucha inversión. Dos, porque no tendría también dónde almacenarla, o si lo almaceno me incrementa los costos, bueno, y todo lo que hemos hablado. Pero que si yo me uno con mi competencia X o con varios que pertenecemos al mismo mercado y que producimos lo mismo, podemos adquirir muchas cantidades minimizando los costos. Por ejemplo, supongamos que produzco zapatos y vamos a comprar suelas y por X cantidades nos dan un precio muy bueno, ¿sí? Entonces, pues me uno con ellos, igual cada quien tiene su diseño, tiene su proceso de producción distinto, tiene su proceso de distribución o tiene sus diferentes formas de exhibir el producto, unos manejan plataformas electrónicas, otros puntos físicos, etcétera, ¿cierto? Entonces, eso realmente, digamos que es un punto aparte, pero yo puedo utilizar esas alianzas para beneficiarnos. Entonces, no siempre tenemos que ver, digamos, también a la competencia como ese enemigo, sino que también podemos lograr beneficios colectivos. Otros objetivos estratégicos: el mejoramiento significativo de la productividad del sistema logístico operacional. Entonces vemos cómo operativamente se beneficia, digamos, la organización con la parte logística.
El incremento de los niveles de servicio a los clientes. Cada vez buscamos más cómo satisfacer los clientes, cómo mejorar los canales para encontrarnos con esos clientes, cómo hay servicio en línea o cómo hay un WhatsApp que le permite tener ese respaldo, o un correo electrónico, o una línea, bueno, etcétera, pero buscamos muchas formas de que los clientes puedan acceder a nosotros. La implementación de acciones que conlleven a una mejor administración de las operaciones, como lo decíamos ahorita, en mejorar el proceso de producción, en rediseñar esos procesos y demás, buscando que esas operaciones que se llevan dentro de la organización lleven o muestren una mejor administración en la organización. Lograr un desarrollo de relaciones duraderas de beneficio entre los proveedores y clientes claves de la cadena de suministro. Otro aliado más a la organización. Los proveedores, tenemos que confiar en los proveedores. Si nuestro proveedor no nos genera confianza, si no podemos confiar en él, si él no puede conocer nuestro proceso de producción, si no puede conocer nuestros datos, no es el proveedor indicado, ¿sí? Mis profesores de la maestría, por ejemplo, me decían, es una relación con el proveedor, es íntima, o sea, ellos pueden conocer nuestros datos, nuestro proceso, todo, porque nos pueden ayudar a mejorar nuestro proceso, se pueden ajustar a nuestras necesidades y ver cómo aportan a ese proceso como tal. Entonces, no tener ese miedo con los proveedores como tal, sino que por el contrario, ellos miren cómo le pueden aportar a nuestro proceso. En el futuro, la competencia no se dará de empresa a empresa, sino más bien de cadena de suministro a cadena de suministro. Lo dice Michael Porter, un importante autor, y es porque cada vez la cadena de suministro coge mayor fuerza y se dan cuenta las organizaciones que es como la neuralgia, es como el punto clave de las organizaciones. Diferencia entre cadena de suministro y logística. El Council of Supply Chain Management afirma que la logística implica el planteamiento y control de todas las actividades relacionadas con el suministro, fabricación y distribución de los bienes y servicios de una empresa. Entonces, miren cómo es el planeamiento y control, o sea, gestión como tal, como lo hemos venido diciendo. La cadena de suministros es la que eslabona a todas las compañías, proveedores de bienes y servicios y clientes, desde la adquisición de materias primas hasta la entrega del producto terminado, es decir, todos los eslabones, todas las áreas que conforman la organización. La logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, implementa y controla eficiente y efectivamente el flujo y el almacenamiento de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo para satisfacer las necesidades del cliente. La cadena de suministro conlleva aspectos estratégicos, mientras que la logística conlleva aspectos operacionales. Entonces, allí volvemos y reiteramos cómo la logística es como esa administración, esa gestión, esa magia que se genera teniendo claros cuáles son los eslabones, es decir, la cadena de suministro de la organización como tal. ¿Quiénes conforman esta cadena? Los proveedores, el transporte, la empresa, los clientes y la información, por supuesto. Vemos allí en las imágenes, pues en la primera como naranjita, cómo están las diferentes áreas, proveedores o fabricantes, transporte, centro de distribución, nuevamente transporte, comprador o consumidor. Y en la siguiente tenemos información basada en previsiones, información basada en la demanda, flujo físico del producto, plasmación física de la cadena de valor, y tenemos aprovisionamiento, fabricación, almacén, expedición, distribución y consumidor final. Pero vemos ese flujo de información en toda la cadena de abastecimiento. Procesos de negociación en la cadena de suministro, relación con los clientes, servicio al cliente, análisis y gestión de la demanda, análisis y gestión de los pedidos, administración de la producción, relación con proveedores, desarrollo de productos y comercialización, devoluciones y reciclaje, que es la logística inversa, y allí es donde tenemos que ver y analizar, ¿me escribieron? Cómo se busca, mejorar
Instructora, no me deja ver la imagen suya de la presentación. Ustedes pueden ver. ¿Sí la ven? No, instructora, no vemos nada. No. Ve, ¿qué pasaría? Sí, desde hace rato pensé que era el único y no se ve nada. Ay, ¿por qué no me avisaron? Mira, si se había caído el compartir la pantalla. Y yo con la Ahí. presentación ahí. No, solo es cuando usted hablaba, está como Sí. cámara. Bueno, igual yo hace rato, vea, les vengo hablando de la presentación. ¿Listo? Entonces, esa es la presentación que les decía, en donde están las diferentes áreas, están los flujos de información. Esta, devoluciones y reciclajes, cuando hablamos de logística inversa, es, por ejemplo, cómo recogemos, pueden ser las cajas, pueden ser estivas, pueden ser esos empaques que podemos volver a reutilizar, que en muchas ocasiones se le pueden dar hasta 4 o 5 usos, y sale mucho más económico hacer el proceso de gestión de recolección, ¿sí? Que tener que comprar otra caja para empacar nuevamente, además del impacto que le generamos al medio ambiente. Entonces son beneficios, digamos, como por partida doble en la logística inversa. Definen el conjunto de necesidades del cliente que se pretenden satisfacer con sus productos y servicios. Son otra de las estrategias de la cadena de suministro. Hay que conocer la cadena de valor. La cadena de valores son esos aspectos que le generan valor al producto o al servicio como tal y tenerlos muy claros y dentro del proceso y también cuidarlos muchísimo de que siempre se estén presentes dentro de esa prestación del servicio o en la venta de los productos para garantizar la satisfacción de los clientes. Para que haya ajustes se requiere que la estrategia competitiva esté alineada con las estrategias de la cadena de suministro. Entonces, cuando nosotros buscamos ser competentes en el mercado y ver cuáles van a ser esas estrategias a las que le vamos a apuntar para nuestra competencia en el mercado, o sea, para darnos a conocer, para ser sobresalientes, para impactar en el mercado, también tenemos que mirar que dentro de nuestra cadena de suministro esté lo suficiente para que podamos, digamos, garantizar esas estrategias de mercado como tal. Tenemos ya, entonces no sé si tiene, bueno, voy a explicar las evidencias a cargo y luego pasamos a las dudas e inquietudes que tengan. El instructor Wilmar tiene dos evidencias a cargo en esta unidad de estudio, mapa de proceso logístico y el informe de conceptos de la cadena de suministro. Hoy les socialicé yo los temas y tenemos el primero que es el mapa de proceso logístico. Cuando nos dicen mapa, no sabemos si es un mapa mental o es un mapa conceptual, porque solamente nos habla de mapa del proceso logístico. Pero cuando nos vamos al instrumento de evaluación, nos da las pistas con la lista de chequeo. Recuerden que yo siempre les recomiendo revisar la lista de chequeo del instrumento de evaluación, que es el que está cuando ustedes abren el enlace, porque ese les dice cuáles son los elementos que se van a evaluar para que ustedes sepan que en la evidencia que van a presentar deben cumplir con esos elementos, esas variables para su nota, ¿listo? Entonces ustedes suman acá, esto les da 100, 20, 30, 50, 70, 90 y 10, 100. Elaboró el proceso logístico con los conceptos asociados de la cadena de suministro y su aplicación en la gestión logística. Demostró coherencia en la distribución de temas y subtemas presentados en el proceso y subprocesos. Presentó en el mapa los procesos concernientes al manejo de la cadena de suministro. Incluyó los conceptos descritos en la guía y muestra investigación integrando la cadena de suministro. Envió la evidencia a través de la plataforma virtual de aprendizaje. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a tomar su empresa, la que decidieron elegir para los trabajos, ¿cierto? Con la que van a seguir trabajando y van a elaborar el proceso logístico de esa organización. Entonces, van a elaborar el proceso logístico con los conceptos asociados a la cadena de suministro y su aplicación en la gestión logística. Entonces, van a plasmar, pues, digamos, gráficamente cuál es ese proceso logístico y la cadena de suministro como tal. Demostró coherencia en la distribución de temas y subtemas presentados en los procesos y subprocesos. Entonces, allí ustedes van a especificar cuáles son los procesos y subprocesos que se llevan a cabo
en esa cadena de abastecimiento. ¿Listo? ¿Alguna duda o inquietud con esta evidencia? ¿O con el tema que socializamos? Bueno, la otra evidencia es el informe de conceptos de la cadena de suministro. Entonces, cuando nos habla del informe, dice, identificó en una empresa los principales actores que intervienen en la cadena de suministro. Entonces, ustedes van a decir, yo voy a trabajar en la empresa en la que yo trabajo, que es, no sé, Distribuciones Madrid, ¿cierto? O Logística Madrid, pues por mi apellido, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los principales actores que intervienen en esa cadena de suministro? ¿Quiénes son esos actores de esa cadena de suministro de esa organización? Entonces, simplemente los van a nombrar. Porque en el punto 2 dice, describió la función o proceso logístico realizado por cada uno de los actores. Entonces, ¿qué hace el eslabón tal? ¿Qué hace el eslabón B? ¿Qué hace el eslabón C? ¿Cierto? Entonces, allí van a especificar. Detalló en la evidencia aspectos relacionados con la actividad de la empresa. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos? Pues que están obviamente entre el 2 y el 3, pues casi que se contestan junticos. Indicó cuál es la importancia de cada uno de los actores de la cadena de suministro. Entonces, después de que lo identifico, describo qué hace y cómo está involucrado en el proceso de la empresa, que sería el punto 3, digo cuál es la importancia dentro de la organización. ¿Por qué es importante? Cada uno será, todos son importantes, pero cada uno tiene un aspecto específico, ¿sí? ¿Cómo le aporta a ese proceso de la organización? ¿Listo? Describió la relación entre la cadena de suministro y las necesidades del cliente, identificando las posibles falencias. Entonces, ustedes, por ejemplo, distribución. Entonces, describió la relación entre la cadena de suministro y las necesidades del cliente. Pues la distribución, la encargada de distribuir el producto al cliente intermedio o al cliente final como tal. Y, perdón, y qué posibles falencias puede presentar, ¿sí? De pronto no están adecuados el parque automotor no es el ideal para distribuir el producto como tal, como pasaba en una empresa de acá, por ejemplo, eran unos snacks y no tenían la capacidad para distribuir los productos, hicieron una alianza con la empresa de leche para que en sus carritos distribuyeran también los snacks, pero llegaban hechos ya harinas, entonces no era lo ideal, ¿cierto? Entonces puede ser un aspecto a analizar y a tener en cuenta. Indicó qué recursos implementaría para diagnosticar situaciones sujetas de mejora en la empresa. ¿Qué recursos ustedes utilizarían? Pueden ser unos indicadores, pueden ser una encuesta a los clientes finales para retroalimentar y recoger información. No les estoy diciendo diseñen la encuesta, solamente nombren qué aspectos ustedes o qué recursos implementarían para diagnosticar situaciones sujetas a mejora en la organización. Sustentó la evidencia de acuerdo con las indicaciones del instructor y evidenció la evidencia, entonces, en la plataforma. Esos dos puntos, pues, sencillos. Ahora sí, dudas o inquietudes que tengan al respecto. Por favor, levanten la manito si desean realizar alguna pregunta. Juan David, adelante. Juan David. Por una preguntita, ¿todas las evidencias tienen que ser relacionadas con nuestra empresa, con la empresa que elijamos pues, hacer el trabajo como final? Cuando se pide que, digamos, que se haga la aplicación a un producto o a una empresa, sí. Pero cuando la evidencia, digamos, es de conceptos o de haga el mapa mental o un mapa conceptual de tal tema, pues obviamente no va aplicada a la empresa, sino que es como tal a un tema específico.
¿sí? Pero si la empresa, digamos, especifica, por ejemplo, diseña la cadena de abastecimiento y explique o analice los diferentes eslabones y haga la relación entre eso, implica que yo tenga que tomar un ejemplo, ¿sí? Porque no puedo hacerlo, digamos, general, o eso ya no sería como teórico, porque me está pidiendo específicamente que identifique cuáles son los eslabones de esa cadena de abastecimiento. ¿Sí me hago entender? Ah, sí, señora. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda, inquietud con respecto al tema, las evidencias, algo en general? María José, adelante. Una pregunta. Dime. Nosotros podemos utilizar. María José, no te escucho bien. Que si nosotros podemos utilizar la empresa para hacer nuestra actividad. Que si ustedes pueden, ¿qué? Perdón. Es que te escucho como con eco, como doble. ¿Me repites, por favor? O si quieres me escribes. Ya voy, José, ya te vuelvo a explicar. Que si se puede escoger cualquier tipo de empresa para esta actividad. Sí, o sea, lo único que ustedes tienen que analizar es que maneje logística y que tenga pues cadena de abastecimiento, ¿cierto? Pero en realidad, como les he dicho, la logística está en todo, entonces casi que cualquier organización le sirve para este ejercicio. Lo que pasa es que lo ideal es que utilicen la misma empresa para todas las evidencias. Entonces no es que hoy voy a trabajar con esta, mañana con la otra, sino que siempre sea la misma lista, la que ya hayan elegido. Con mucho gusto. Me devuelvo un poquito donde José, que dice que se le cayó el internet. Vamos a realizar estas dos evidencias. Uno es el mapa del proceso logístico y la otra evidencia es el informe de conceptos de la cadena de suministro. Les decía, José, que se fijaran mucho en el instrumento de evaluación para garantizar que cumplen con cada uno de los puntos de las evidencias. Entonces dice, elaboró el proceso logístico y los conceptos asociados a la cadena de suministro y su aplicación en la gestión logística. Demostró coherencia en la distribución de temas y subtemas presentados en los procesos y subprocesos. Presentó en el mapa de procesos concernientes al manejo de la cadena de suministro. Incluyó conceptos descritos en la guía. Entonces, acá lo que tienes que hacer es presentar el mapa logístico de una organización como tal. ¿De cuál organización? De la que tú elegiste para trabajar en las diferentes evidencias. Y vas a cumplir con cada uno de estos 5 aspectos que hay en esta lista de chequeo. Luego tenemos el informe de conceptos de la cadena de suministro. También entonces vas a tomar la misma empresa, vas a describir, vas a identificar en la empresa los principales actores que intervienen en la cadena de suministro, vas a describir la función o proceso logístico que realiza cada uno de esos actores y vas a detallar los aspectos relacionados con la actividad de la organización. El punto 2 y 3 casi que se contestan en la misma. Y vas a indicar cuál es la importancia de cada uno de esos actores. No es que lo tengas que hacer aparte, o sea, puedes hacer el 1, identifica los diferentes actores, listo, una gráfica con los diferentes actores de la cadena de suministro. Punto 2 y 3, describes el proceso logístico y cómo está relacionado con la actividad de la empresa. Y puede ser un punto aparte en donde vas a indicar cuál es la importancia de ese actor con cada uno de los actores, ¿listo? Luego vas a describir la relación entre la cadena de suministro y las necesidades del cliente y vas a identificar posibles falencias que haya. Indica qué recursos implementarías para diagnosticar situaciones sujetas a la mejora en la empresa y pues ya la otra es sustentar la evidencia, o sea, realizar la evidencia y subirla a través de la plataforma. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud? José, Listo, te queda. instructora, gracias. Listo, con mucho gusto. María José nos está escribiendo, esperemos a ver qué nos escribe. Doctora, otra pregunta, qué pena.
de mi parte. Si yo quiero en cada caso de las actividades utilizar una empresa distinta, se puede, o sea, no escoger la misma empresa en cada actividad. No, María José. Lo ideal es que sea la misma siempre. ¿Listo? Para que se maneje coherencia en todos los trabajos. Y eso es como lo que buscamos, que siempre sea la misma organización. Bueno, chicos, no sé si tienen más dudas, inquietudes, si no, pues agradecerles por su asistencia. Mañana les comparto el enlace de grabación, el resumen y pues este mismo material de apoyo que les fue socializado. Ahí voy a montar el resumen. No sé si tengan alguna otra duda o inquietud en la que les pueda colaborar. Si no, pues agradecerles por su asistencia, desearles una feliz noche, mucho ánimo con las evidencias. Recuerden que si de pronto se les pasó alguna fecha o alguna cosa, las evidencias todavía las pueden presentar. ¿Listo? Inclusive cuando pasemos a actividad proyecto 2, van a poder continuar presentando la 1. Lo ideal es que ustedes no se dejen coger la tarde porque eso se les vuelve una bola de nieve que empieza pequeñita, pequeñita y hoy debo 2, debo 3 y en un mes o en 2 meses debo ya demasiadas y muchas veces la única solución que encuentran es aplazar, desertar, acabar acá y qué pesar. Entonces, no quiero que abandonen este proceso. Mucho ánimo. Recuerden que inconvenientes se presentan a diario en todos los aspectos de la vida personal de uno, pero superarlos está en nosotros y salir adelante. Así que mucho ánimo con este proceso de formación, de la manito con él y pues nada, cuentan con mi apoyo como siempre se los reitero. Un abracito, una feliz noche y quedo ahí pendiente de cualquier situación. Listo. Muchas gracias, instructora. Gracias. Bueno, a ustedes con mucho gusto y una feliz noche.